Lo que pasó en el tren de Córdoba no fue un sabotaje, no, ni fue un accidente, no fue el azar, no fue el destino, fue corrupción. Y hoy podemos demostrar cómo se realizó esa corrupción. La soldadura de electrodo te cuesta 4 duros, como quien dice. Ahora, en cambio, una soldadura eléctrica o una soldadura aluminotérmica te cuesta bastante más. Pero estamos hablando de vías de alta velocidad. No estamos hablando que sea una vía de un pueblo donde pase una vagoneta de una mina. No, estamos hablando de que por ahí pasa un tren a 300 por hora. Con el peso que lleva, las inercias que lleva y la presión que lleva. El grave problema de España, en mi opinión, es que la corrupción política no tiene peaje porque los funcionarios miran para otro lado. Y eso se tiene que acabar. Si no hay mayor respeto para la víctima que comenzar a señalar a los culpables, y sin embargo nos vienen manipulando con ese buenismo woke, diciendo no, hay que respetar a la víctima. La víctima está en su casa llorando, destrozada y cagándose en todo, perdóname el término, porque saben que, al igual que se dice el machismo mata, saben que la corrupción mata, que la corrupción sistémica existe, que luego se paga con apagones, con incendios, con danas y con accidente de trenes. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales. Gracias por estar ahí. Fuerte abrazo a todos. Hoy no va a ser fácil contar lo que les voy a explicar porque es la demostración del fracaso del Estado español. El caos en el que vive con este y otros gobiernos España. Es el fracaso del Estado de Derecho cuando en la apariencia todo es aparentemente normal, pero está podrido por dentro desde hace mucho tiempo. Sánchez, el presidente autócrata que sufre España, dijo algo ayer y hay que hacerle caso, lo de decir la verdad, lo de ser transparente. Recuerden que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad. Bien, pues vamos a hacerlo, vamos a practicar con el ejemplo, que es lo que él no hará nunca. Miren, España está organizada de forma que las infraestructuras, sean trenes, carreteras o construcciones públicas, tengan siempre la posibilidad de dejar caer unos millones para financiar los partidos que otorgan las obras, los que hacen la licitación. Pasa en comunidades autónomas, que le pregunten a Pujol o al PNV, pasa en el gobierno de España, que le pregunten al PP o al PSOE. Siempre. Por eso el que colocan en el Ministerio de Fomento o Obras Públicas, que es lo mismo, es clave, porque esa persona es la que acabará financiando el partido y llevándose una parte a su bolsillo. La mayoría de exministros de Fomento de diferentes gobiernos han acabado imputados por este delito y ahora hay uno en la cárcel, Ábalos. Lo que pasó en el tren de Córdoba no fue un sabotaje, no, ni fue un accidente, no fue el azar, no fue el destino, fue corrupción. Y hoy podemos demostrar cómo se realizó esa corrupción. Ya avanzo que nuestro primer invitado es un experto, es confidencial, pertenece a la familia de este programa y confirma que las soldaduras, famosas soldaduras del kilómetro 318, estaban mal hechas. Y estaban mal hechas para ser más baratas y para acabar de hacerlas más rápidas. Había mucha prisa cuando licitaron esas obras para no interrumpir el tráfico ferroviario. El negocio es el negocio, ¿qué importa?
Así nos queda mayor beneficio a las empresas que participan. Miren, las soldaduras mal hechas no fue una, ni dos, ni tres, fueron muchas. Es posible que haya que revisar todas las líneas de alta velocidad de este país, todos los kilómetros, para que no vuelva a suceder, porque puede ocurrir en este momento con trenes de alta velocidad que están funcionando camino de Barcelona o camino de Sevilla. Puede volver a suceder. Les contamos que hay una empresa que es AZBI, se lo contamos ayer, que tiene el 25% de la contrata de la UTE, de lo que estamos hablando, de hacer mal las soldaduras, de abaratar los costes, presuntamente, según nuestra investigación. Esta empresa, ya les dijimos, en 2023 contrató a Koldo García y a su mujer como asesores. Les pagó 6.000 euros al mes, 6.000, y además cobraban una prima del 0,70% por cada proyecto que saliera adelante. El máximo por proyecto, 350.000 euros. Jamás trabajó Patricia, de hecho, la empresa no esperaba que lo hiciera. Esperaba que su marido licitara obra pública para la empresa a través de Ábalos, porque él era la mano derecha de Ábalos. Lo hacían para conseguir contratos, parece que especialmente en Sudamérica, y lo siguieron haciendo durante mucho tiempo. Quiero que vean la cara del presidente de AZBI, de esta empresa. Ahí está, Manuel Contreras Caro. Esta empresa, junto a las demás, cobraron por arreglar esa vía 50.620.000 euros y dice que la dejaron lista en el mes de mayo. La dejaron, como han visto, con 41 muertos por ahora. Este es el gobierno más corrupto y manipulador y ladrón de la historia de España, porque para llegar a hacer esto, hay muchos que sabían que esto estaba sucediendo. Otro ejemplo del mismo accidente, de por qué esto no es ni sabotaje, no es falta de mantenimiento, no solo es eso, es pura corrupción. ¿Se han fijado en los travesaños de cemento del lugar del accidente? Están destrozados, rotos. Los expertos nos dicen que ahí debería haber alambres que sujetaran que ese travesaño no se deshiciera tan rápidamente. Miren, la empresa que hace esos travesaños se llama Áridos Anfersa, y ahí también trabajaba Patricia Úriz, la esposa de Koldo. Curioso, porque la empresa está en Baza, en Granada, y Patricia nunca dejó Polop, Alicante, es decir, cobró para no trabajar jamás. Justamente esa empresa de Áridos fue la adjudicataria de más de 5.200.000 euros para ese tramo de el AVE y poner ellos los travesaños. Travesaños que no estaban homologados, lo que oyen. Se consiguió que ganaran la contrata, los 5 millones, pero no eran travesaños homologados. Los únicos homologados y resistentes para una línea de alta velocidad se realizan en Toledo, pero ganó la contrata quien contrató a la señora de Koldo García. Era más barato, pero sin homologación. ¿Quién es el jefe de esa empresa? Pues miren, Francisco Coca Sánchez. Es muy amigo de Koldo y Ábalos, hasta el punto que cuando Ábalos se va del ministerio, hacen un viaje a Granada, porque en 2021 ya llega el nuevo alcalde de Granada, y Koldo, Ábalos y el de los Áridos se van al parador de Granada y me dicen que fue la última fiesta de Ábalos. Ellos sabrán lo que ocurrió en ese parador. ¿Cuánto cobró esa empresa por el trabajo? Miren,
Les digo que 5 millones, pero la última contrata se acaba de hacer este 2025 hasta 2027 como proveedor principal de la empresa pública Traxa. Y esa empresa de áridos ha cobrado o va a cobrar 108 millones de euros de fondos europeos. Y así podríamos seguir toda la tarde, toda la mañana, toda la noche. Es un no parar. Cuando nos dicen que desde 2019 más de 100 trenes han descarrilado en España, es por esto. Cuando nos cuentan que desde 2022 se han registrado 22 incidencias, 10 accidentes solo en 2025 con 3 colisiones, es por esto. Miren, era cuestión de tiempo que muriera gente. Y lo que es peor, puede seguir muriendo gente ahora mismo, porque coger el AVE, conociendo los datos que les doy hoy en España, es un riesgo. Ténganlo en cuenta. Se han abaratado costes, se han hecho mal las soldaduras, se ha colocado piedra no homologada en los travesaños, y todo para que una organización criminal sin vergüenza, sin conciencia ni decencia, se lleve al bolsillo millones y patrocinen y paguen a su partido los gastos de propaganda. Es exactamente así. Pasa con las carreteras, pasa con la obra pública, y el sistema siempre es el mismo. Primero se adjudica la obra y gana el amigo la adjudicación porque es el que presenta un coste más bajo. Después se aumenta ese coste. Se dice que ha salido un pliego nuevo, que hay un sobrecoste por material imprevistos, y cuando ya es caro, se adjudica. Pero entonces la empresa ha de reducir gastos porque hay que pagar mucha mordida al señor ministro, al director general, al partido. Esa reducción de gastos es la que provoca muertes. En la España del 2026, amigos, el presidente de Renfe es un señor llamado Álvaro Fernández Heredia, lleva un año, no tiene ni idea de trenes, pero era concejal de Más Madrid y con eso basta. Y como él, todos. La corrupción mata, sí, y puede seguir haciéndolo porque nada ha cambiado en España. Y saben lo peor, que como gane Feijóo y el PP se instale en Moncloa, me temo esto no va a cambiar. Ya lo vimos con Ana Pastor, ministra de Fomento, que permitió que el tren de Angrois saliera sin los sistemas de seguridad adecuados, pero luego hizo un pacto con Rubalcaba y aquí no se contó nada. ¿No quería Sánchez saber la verdad con transparencia? Pues ya la sabe. Vaya a la calle Ferraz si quiere encontrar pruebas del delito y empiece a hacer una lista de los 800 colocados que callan pero cobran a cambio de la muerte de un puñado de españoles. Vamos a combatir con información la corrupción. Es nuestro deber. Bienvenidos. Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Como les hemos contado, hay muchas incógnitas y sobre todo un mar inmenso de corrupción en el que casi todos dejaron la seguridad a un lado para sacar beneficio. El gobierno, los amigos, las empresas adjudicatarias, Koldo García, su mujer, todos sacaron beneficio dejando la seguridad
en un segundo plano. Seguramente los hechos fatales como este son muchos casos juntos, no es solo una única causa, pero sin duda los cortes en las vías son la causa del descarrilamiento del Lirio y posterior choque con el Albia que venía. Y no hay uno, hay varios cortes en las vías como este que les mostrábamos ayer de unos 30-40 centímetros. Me hablan que hay un tramo de 300 metros con diferentes roturas de vía. La principal hipótesis ahora es un fallo en la soldadura del carril. Es más, me dicen técnicos que se rompió por la zona del alma. Yo no sé qué es eso y me van a permitir. Hay un confidencial que está en Asturias, se llama Diego Franco, ha trabajado en la siderurgia fabricando esto, carriles, rieles, le llamáis fabricante de carril, ¿no? ¿Qué tal, Diego? Sí, muy buenas a todos, muy buenas, ¿qué tal? Tú ayer ya nos ofrecías muchas dudas sobre lo que estamos contando. ¿Tú crees, con la imagen que hemos visto, que es un fallo de soldadura o no? Sí, yo lo que creo es que aquí se invirtió muy poco dinero en lo que se tenía que invertir. Y yo viendo la soldadura, yo creo que hicieron una soldadura de electrodo normal. ¿Qué es eso? El electrodo normal es simplemente la barra de electrodo con la que tú sueldas dos piezas de hierro. Pero es que la soldadura de un carril, de un carril de tren, se tiene que hacer por un proceso que se llama aluminotérmico. Eso es, tú tienes que preparar el carril muy bien y lo tienes que limpiar muy bien, luego ponerle un molde. A ver si me explico. Tú tienes dos carriles, tú tienes que cortarlos perfectos, bien cortados, sí. Unirlos y luego ponerle un molde. Y en ese molde se echa una mezcla de aluminio y de hierro, que se llama fusión de termita. Eso lo que hace es fundir las dos piezas, hacer una unión perfecta. Ahí no puede haber ni una burbuja de gas, ni un cacho de cascarilla, ni nada. En cuanto tengas la más mínima impureza, la tensión con la que tienen esos carriles, con los que pasan esos trenes a esas velocidades, debilita la pieza. Claro. Es que, ya te digo, yo viendo la soldadura, a mí lo que me parece es una soldadura de electrodo normal. Ahora, es decir, a mí que me cuenten... No hicieron todo este trabajo del que me estás hablando, que es el que hay que hacer con alta velocidad, que es el que aumenta la seguridad en relación a la normal. A ver, la información que nos llega es que la soldadura en ese kilómetro del accidente, que es el 318,7 en Adamuz, se rompió a las 8 menos cuarto del domingo y que había sido revisada y finalizado los trabajos en el mes de mayo por la famosa empresa andaluza AZBI. Si en mayo se acaba de soldar o arreglar bien y se rompe en enero, algo no se hizo bien, es evidente. No. ¿Estamos diciendo que eso puede pasar en más tramos de esa misma vía? Yo creo que en más tramos de no solo esa vía, sino de toda España. Porque no me da a mí que esto esté bien hecho desde el principio. Es que viendo el carril no se entiende cómo tampoco hay un tramo de medio metro con una soldadura y al medio metro otra soldadura y al otro medio metro otra soldadura. Si estamos hablando que el tramo se hizo o el corte se hizo en el cambio de vías, en la bifurcación, sí es lógico que haya, por ejemplo, un tramo de medio metro porque aprovecharon. Pero si se ven las imágenes que hay uno aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, no es lógico. Si, ya te digo, si los tramos de carril con los que yo fabricaba son de 20-25 metros. No entiendo esos cortes. O cambiar el tramo de carril de 25 metros que no hacer 5 soldaduras en 10 metros, ¿no? Claro, porque a cuanta más soldadura, más debilitada está la pieza. Claro. El proceso aluminotérmico lleva un proceso de fundir, que eso va debilitando el material. La tensión se va debilitando. Si tú en vez de hacer 2 soldaduras haces 5,
pues tienes 3 soldaduras de más. Tienes 3 puntos más de rotura. Claro. Oye, me dicen que la forma como debería haberse hecho, de forma eléctrica, es más larga, dura más en el tiempo y es más costosa. Y que la otra es más barata y es más rápida. ¿Es así? Sí, correcto. O sea, la soldadura de electrodo te cuesta 4 duros, como quien dice. Ahora, en cambio, una soldadura eléctrica o una soldadura aluminotérmica te cuesta bastante más. Pero estamos hablando de vías de alta velocidad. No estamos hablando que sea una vía de un pueblo donde pase una vagoneta de una mina. No, estamos hablando de que por ahí pasa un tren a 300 por hora, con el peso que lleva, las inercias que lleva y la presión que lleva. Y después que yo estuve mirando y yo, por lo que dicen que también las piedras, la grava que estaba debajo de las vías, no era grava buena. Si no haces las cosas bien hechas. Sí, sí. Te doy datos y esto es muy escandaloso. ¿Han visto las imágenes? Tú también las habrás visto de esos travesaños que deberían no romperse tan fácilmente, completamente destrozados. Es más, dentro de los travesaños me dicen que lo normal es que haya filamentos de hierro, es decir, que haya un refuerzo del travesaño. Bueno, ahí no lo hay y se ve evidentemente que están partidos sin más. Bien, según nuestra información, Adif compró piedra no homologada para ese tramo en el año 2022 a la empresa Áridos Anforsa, donde trabajaba Patricia Urriz, la mujer de Koldo García. Se gastó 5.200.000 euros, 5.200.000 en comprar un balasto que se colocó bajo las vías para dar estabilidad al AVE no homologado, y fue en la línea Madrid-Sevilla, porque era más barato y porque estaba la mujer de Koldo, estoy seguro, porque alguien se llevó una comisión. Seguro. Es todo tan brutal, todo tan salvaje, Diego, y dicen que es un accidente. Yo, a mi modo de ver, yo lo del accidente lo dejaría en un muy, muy bajo tanto por ciento. Esto, no voy a hablar de sabotaje, porque no voy a hablar de sabotaje, pero, a ver, si tú tienes una obra de 700 millones presupuestada y cuando te pones a echar números dices, pero si esto que estás poniendo no está homologado, las soldaduras que estás haciendo no son las correctas, el tramo por donde lo estás haciendo no está bien pisado, no está bien anivelado. Hombre, ¿dónde gastaste los 700 millones? A ver, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Pero eso mismo, por ejemplo, te lo puedo decir de las carreteras. Tú vas por la carretera, yo ahora mismo soy camionero, tú vas por las carreteras y ves presupuesto de fomento para arreglar una carretera, 250 millones. ¿Perdona? Si yo voy con el camión y tengo que ir esquivando baches, si en este tramo de carretera hay grietas, si meto una rueda por aquí y pego un bandazo, ¿me estás contando que esto te costó 250 millones? No, te costó 50, los otros 200 te los metiste en el bolso. Pero es que eso, con todo, Albert, con todo. Con el tren, con el transporte, con todo. Sí, sí, pero es que parece que es algo normal, que está estabilizado como una norma, que nadie controla, que nadie vigila, que la gente luego muere y dicen ha sido un accidente y carpetazo y seguimos metiendo el dinero en el bolsillo. Es tan brutal lo que estamos contando, lo que tú me cuentas, Diego, que es tremendo. Es tremendo. Con los 40 y pico muertos que llevamos. Es eso, ¿no? Alguien se ha hecho rico. Sí, por supuesto. Lo mismo, mira, por ejemplo, Albert, un caso totalmente aparte. Las balizas. Macho, que yo voy por la carretera de noche y hay un coche aparcado, averiado, y yo la luz no la veo hasta que estoy encima. Y voy en un camión, que voy a 2 metros y pico de altura. Imagínate en un coche. Es lo mismo. Aquí alguien se está enriqueciendo con las desgracias de los españoles. Y después tenemos lo que tenemos, muertos en un tren. Cuando tenemos, como decía el señor Óscar Puente, estamos en el mejor momento del tren en España. Venga.
Bueno, yo te agradezco mucho tu colaboración, sobre todo siendo experto, para entender mejor de qué estamos hablando. Ahora ya lo entendemos: abaratar costes, reducir tiempo de trabajo, poner peor material abajo, incluso no homologado o en la vía, resultado el que acabamos de ver. Y entiendo que no es normal todos los vídeos que estoy recibiendo. Tengo uno de cómo temblaba el coche de un tren de alta velocidad. Quiero que lo veas. Es la línea que va a Gijón. Eso no es temblar, eso es peor que un avión. Vean. Este temblor en un ave que tiembla todo, que no puede sostener un vaso, en la mayoría de países con ave, en China, en Corea, no ocurre. ¿Por qué pasa aquí? Por lo que dijimos antes, Albert, meter dinero en el bolso y no invertir en lo que tenemos que invertir. Las infraestructuras no están bien hechas, la inversión no está bien hecha. Ahora, si presupuestamos una obra como esa, 700 millones, y nos gastamos 200, a mí me gustaría saber dónde está el resto. ¿O por qué no se hicieron las cosas como se tuvieron que hacer? Hay 41 muertos, por ahora, que yo creo que va a haber más. Vamos a exigir justicia y acabar con esta forma de matar a la gente silenciosamente. Y seguro, hay que además poner el nombre, las caras de quienes son los responsables de aceptar que esto se haga, y lo vamos a hacer. Diego Franco, cuento con tu ayuda. Un abrazo fuerte. Perfecto, Albert. En la carretera, Vigila. Por supuesto, siempre. Gracias, Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo. En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Señores, ayer una televisión de Estados Unidos me preguntaba qué pasa con los trenes en España que tenían tan buena imagen. ¿Qué ha ocurrido, no? Y yo le respondía a César, al presentador, digo, pues que la corrupción lo ha copado todo, que antes era solo Pujol en Cataluña y algún partido vasco y poco más, y ahora no, ahora es todo. Es que si montamos una constructora, me da la impresión que jamás haremos obra pública si no pagamos mordida. Y abaratamos coste para entrar en la licitación. Y esa manera de actuar, de dar las contratas a los amigos y no a los mejores, de repartir mordidas para financiar partidos y bolsillos, de colocar amigos, esposas, maridos y prostitutas, todo eso se paga con resultado de muerte porque no se hacen las obras, al menos las ferroviarias, como deberían. El debate es muy profundo porque es una manera de entender el servicio público como un negocio, y quien no participe en ese negocio no estás, jamás te va a tocar una licitación. Me van a permitir, déjenme presentarle a alguien que conoce muy bien de qué estoy hablando, Luis Losada, periodista de Distrito TV. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Pues preocupado, porque la verdad es que efectivamente la corrupción lo copa absolutamente todo. Sí, pero ¿cuándo empezó esto? ¿Porque esto es Sánchez o antes de Sánchez ya ocurría?
Hombre, lo de Sánchez ya es exuberante, pero desgraciadamente es desde antes. Es que yo creo que aquí se combinan dos cosas. Primero, la instalación de la chapuza, pero no solamente en el servicio público, también en el privado, donde lo importante es salir del paso sin preocuparse por la excelencia. Yo creo que esa obsesión por la excelencia ha desaparecido y eso me parece muy preocupante en términos de competitividad y, por supuesto, de servicio público. Pero también la otra parte es la de la corrupción. Y es que en este caso, en lo que ha ocurrido en Córdoba, se entregó para la renovación de la vía a una empresa de Coldo por 61 millones de euros. ¿Qué pasa? Pues que allá había una coima. Lo prioritario no era revisar la vía, lo prioritario era cobrar la comisión. Y cuando se cambian las prioridades, se invierten los principios, el resultado es el que tenemos. Pues se hace, sí, pero de cualquier manera, porque no importa. Y cuando no importa nada, tenemos una desgracia. Y para mí lo más preocupante es que esta desgracia se puede repetir en otros sitios. Es decir, lo que decía nuestro invitado hace unos minutos, Diego, esto no fue solo el tramo de Córdoba, Sevilla, Madrid, no. En todas las vías de Renfe, incluidas las de alta velocidad, ¿podría ocurrir eso? ¿Estoy exagerando o no, Luis? No, bueno, en todas no lo sé, pero en muchas sí. O sea, no es un caso aislado, porque en todos los casos donde se ha instalado la cultura de la chapuza frente a la excelencia y donde se ha primado la corrupción y la comisión frente al trabajo bien hecho, sin supervisión ninguna y sin responsabilidad ninguna, pues el resultado, desgraciadamente, es el que hemos visto. Y eso yo creo que es muy perverso para todo. En primer lugar, para lo que supone la movilidad de los españoles, que nos habíamos acostumbrado al servicio de alta velocidad y que honestamente ahora tenemos miedo. Miedo de llegar tarde, que ya lo teníamos con Puente, y miedo a perder la vida como tenemos ahora. Y en segundo lugar, porque el AVE era un elemento clave para el turismo español. Es que el año pasado vinieron cerca de 100 millones de turistas y yo no sé cuántos de esos 100 millones cogieron el AVE, pero un porcentaje muy elevado. Y ahora a lo mejor se lo piensan. Yo creo que eso, justo precisamente en la feria de Fitur, que es la feria clave para el turismo, me parece que es absolutamente letal. El turismo es nuestra gran industria, es nuestra vaca lechera, es donde realmente somos competitivos. Y esta muestra de Córdoba, de la tragedia ferroviaria, es un golpe de muerte a nuestra industria más importante. Así que yo estoy muy preocupado. Es para estarlo. Roberto Crobú, compañero, psicólogo, youtuber, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Luis? Encantado de estar aquí nuevamente. ¿Qué semana? Os estaba escuchando y estoy realmente asustado. Estoy asustado porque he llegado a la misma conclusión, yo por mi cuenta, de lo que estáis diciendo vosotros. Parece que la línea férrea se van a convertir en un campo minado. Si antes no sabías si ibas a llegar a tiempo, ahora ni siquiera sabes si vas a llegar. El daño para el turismo es brutal. Pero sobre todo esto, ¿no? A mí me recuerda una tragedia que ocurrió en Italia hace unos años y da miedo porque iba a ser el año del tren. Acordémonos que hace unas pocas semanas, pocos días antes de Navidad, Pedro Sánchez anunciaba el famoso bono único para poderse subirse a todos los trenes con 60 euros, que ya es un bono para una ruleta rusa. Y además teníamos al director de la DGT diciendo que en las ciudades ya no entraremos en coche. Es decir, todo iba apostado al servicio público y al tren. Y hemos tenido esto que da miedo realmente. Bueno, y lo que da más miedo es que esto que estamos contando aquí, que llevamos días, esto nos lo pueden cerrar en cualquier momento. El gobierno ha puesto en marcha monitorizar las redes sociales y canales de YouTube para evitar lo que ellos consideran bulo. Escuchen al ministro Marlaska, en lugar de atacar la chapuza, el enchufismo, la mala praxis, no, ataca al que dice la verdad. Escuchen. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas, con el fin, evidentemente, de poder contrarrestar
los mismos porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante como es la seguridad de la sociedad y también la confianza hacia las instituciones. Por eso no está de más repetir y repetir a toda la ciudadanía y sobre todo a los afectados que se informen a través de los canales oficiales. Tenemos, como he dicho, oficinas especiales abiertas. Sí, pondremos en las zonas más televisión afectadas. española todo el día para informarnos. Sí, hombre, sí, Malas Lenguas, Alain Chaurrondo, La Sexta, Público, El Plural, ¿verdad? Es peligrosísimo. Luis, se está diciendo que nos tienen monitorizados, que nos están escuchando y vigilando, porque si ellos creen que lo que yo he dicho hasta ahora, que es que esto es una chapuza, que es corrupción, lo que mata es la corrupción, no un accidente. Ellos consideran que no es verdad y nos apagan y se acabó. Sobre todo cuando la verdadera fábrica del fango, la verdadera fábrica de bulos está en Moncloa. Pero es que a mí me ha recordado, cuando ha dicho Marlaska lo de que estaba monitorizando, me ha recordado esas declaraciones del Guardia Civil en el COVID, cuando dijo aquello de que estaba monitorizando por si había discursos en contra del gobierno. A mí me parece que eso es para poner los pelos de punta, porque es que eso es de Estado autocrático total. Y Marlaska, que es ministro del Interior, que el ministro del Interior se atreva a decir que está monitorizando los mensajes que se están lanzando, no vaya a ser que haya algunos mensajes que le parezcan peligrosos. A mí me parece que lo que es peligroso es violar la libertad de expresión. Y hay un único límite para la libertad de expresión que se llama Código Penal, que ya existe. Por lo tanto, si alguien insulta, amenaza o acosa o agrede verbalmente o daña la imagen de otro, todo eso está ya tipificado. Pues que se vaya a los juzgados, que denuncie y que haya la condena correspondiente. Pero limitar, prohibir, censurar la libertad de expresión me parece que es una vergüenza con el carrito del helado. Aquí ha habido una tragedia con muchos muertos por incompetencia y probablemente por corrupción. Y eso es de una gravedad extrema. Y por lo tanto lo que tienen que hacer es tratar de limitar los daños. Y para limitar los daños tienen que secuestrar la libertad de expresión. Eso es lo que pretenden. No miren lo que ocurrió con Sánchez tras aquella rueda de prensa con el presidente de la Junta de Andalucía al lado, es que no aceptó ni una sola pregunta de nadie. Esto en ningún país ocurre. Hay una tragedia, hacen una declaración y luego se aceptan preguntas. Los periodistas indignados. Muchas gracias. Y se dio media vuelta y aquí no hay preguntas. Esta es la libertad de expresión de Sánchez. Miren, de lo que estamos hablando, esto es un problema monumental de España que yo no sé, seguro que hay en otros países, hombre, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, no me cabe duda. Pero en Europa no sé si con la gravedad de aquí, en la que el enchufismo lo puede todo. Según la UCO, hay unos 785 enchufados a dedo de altos cargos, media de sueldos 60.000 al año, a dedo, sin más interés que el de estar colocados por ser amigo de quien son. Luego están los directores generales y los presidentes. Ya he dicho, el presidente de Renfe no ha hecho nada en su vida, pero era concejal de Más Madrid y eso ya le vale ser presidente de Renfe, ¿no? Para que eso ocurra, para que se llegue a poner una soldadura barata, han de haber funcionarios que callen. Muchos. Escuchen lo que me cuenta Isaac. ¿Dónde están los funcionarios decentes? La respuesta es muy sencilla. Cuando un funcionario demuestra que es decente, que no se corrompe, o que no está por la labor de meterse en líos, que nunca va a ascender, nunca va a tener una relevancia, nunca va a tener un cargo. Eso es así, Roberto. En España, el funcionario decente que señale un caso de corrupción es un apestado y le echarán. El funcionario que simplemente quiera trabajar ya recibe el mobbing por parte, y lo digo, yo he trabajado muchísimo con la administración pública, pero mucho, he dado formación, he intervenido, he mediado, he gestionado
situaciones de crisis, como psicólogo organizacional me refiero, y te puedo decir que es brutal el acoso que reciben los funcionarios cuando quieren trabajar por parte de sus propios compañeros. Es impresionante. El querer mover un poquito el nivel de exigencia, el nivel de excelencia, como decía Luis, un poquito más allá. Afortunadamente hay muchos, Hay muchos. Yo he conocido funcionarios realmente impecables en su labor, en su actitud, desde luego, Pero sí es cierto que hay determinadas zonas, determinados lugares, que lo que me han contado es realmente increíble. Cuando tú quieres cuestionar algo, quieres hacer algo más, lo primeros que te paran los pies, ni siquiera es el político, que muchas veces yo he trabajado con funcionarios de nivel A y B y muchas veces se quejan del político, porque el político quiere controlar el trabajo del funcionario, pero el problema muchas veces viene de los propios compañeros, porque se genera un clima de hostigamiento contra aquel que quiere simplemente trabajar un poquito más, o que señala que a lo mejor el servicio debería tener más presencialidad, que la gente debería estar ahí para atender al público. ¿Tú qué vienes diciendo? No, nosotros tenemos nuestra hora para tomarnos el bocadillo, desaparecemos, hacemos las compras, la metemos en el coche y ya volveremos a la oficina. Y ocurre, Imagínate denunciar pues que han colocado a la mujer de Koldo García en un cargo, como pasa en la empresa de los travesaños o en la concesionaria de la obra en ese tramo, sin ir a trabajar, que la empresa estaba en Granada y ella vivía en Alicante. Eso, Luis, no hay nadie que se atreva. Si lo hace, si da el paso y lo dice, le hacen la vida imposible, ¿no? Es que yo creo, Albert, que aquí hay incentivos perversos, porque al funcionario que decide ser fiel a su función pública, le machacan sus compañeros porque se marca, y le machaca el poder político porque al fin y al cabo le está utilizando para sus propios intereses. Pero yo creo que habría que establecer otro control por otro lado. En primer lugar, un autocontrol. Oiga, yo tengo el puesto de trabajo blindado precisamente para poder ser honesto y para poder resistir las presiones de los políticos. Es el único motivo por el que el puesto está blindado. Luego, por lo tanto, yo creo que deben de ser responsables de eso también los funcionarios. Oiga, usted no tiene una plaza en propiedad para vivir bien, no. Tiene una plaza en propiedad para poder resistir las normales presiones de los políticos. Pero, por otro lado, creo que debería de haber una presión también por el lado judicial. Cuando haya una condena a un funcionario por no hacer su trabajo, que esto es de lo que estamos hablando, entonces habrá una doble presión. Por una parte el político y el compañero presionando, y por otro lado el riesgo de tener una condena judicial. Y entonces probablemente empezarán a funcionar las cosas, porque aquí el grave problema de España, en mi opinión, es que la corrupción política no tiene peaje porque los funcionarios miran para otro lado. Y eso se tiene que acabar. ¿Recordáis lo que ocurrió en Canarias cuando recordáis esos audios de Ángel Víctor Torres peleándose con la funcionaria que le dio por trabajar y por ser honesta y tal y cual, ¿no? Bueno, pues ese es un caso. Al final esa funcionaria se convirtió en noticia, igual que la directora del Colegio de Cataluña, que no abrió el colegio el 1 de octubre, que fue una. Bueno, eso no puede ser. Cuando alguien incumpla la normativa y abra ese colegio ilegítimamente y tenga una condena, entonces el resto aprenderá. Estamos de acuerdo. Señores, los maquinistas que pasaban por la misma vía del tren accidentado de Lirio, que es el que encontró la vía rota, ya se quejaban de la situación, lo denunciaron a DIF una y otra vez y no pasó nada. Escuchen a uno de ellos. Notan como baches en varias autovías. Tú cuando notas un impacto o un bache en la vía, se lo comunicas al responsable de ADIF mediante telefonía y ellos toman nota de ello y si lo corresponde oportuno, pues implementan una limitación temporal de velocidad hasta que se repara, o a veces ni eso. Es muy raro porque nunca esperas que termine de partir el carril, pero viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Yo me imagino, si estamos indignados, la mayoría de la sociedad civil, porque es que llevan tantos desastres, no han sabido gestionar el COVID, ni la Dana, ni los incendios de este verano, ni el volcán de La Palma que siguen en Barracas, no han sabido gestionar nada. Pero es que esa mala gestión provoca muertes. ¿Qué deben pensar los heridos, los que tienen un familiar fallecido o desaparecido, Roberto? Qué difícil ponerse en su mente, ¿no? Sí, a ver, aquí en estos días se ha hablado mucho de que el respeto a la víctima, ¿no? Como que por el respeto a la víctima no hay que buscar culpables. Sí, precisamente lo que estará pasando por cualquier familiar que ha perdido un ser querido será la pregunta: ¿quién será el culpable de esto? Si no hay mayor respeto para la víctima que comenzar a señalar a los culpables, y sin embargo nos vienen manipulando con ese buenismo woke, diciendo no, hay que respetar a la víctima. La víctima está en su casa llorando, destrozada y cagándose en todo, perdóname el término, porque saben que, al igual que se dice el machismo mata, saben que la corrupción mata, que la corrupción sistémica existe, que luego se paga con apagones, con incendios, con danas y con accidentes de trenes, por supuesto. Se paga con este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que nos están tratando de manipular, y hay que decirlo fuerte y claro. El mayor respeto para la víctima es encontrar a los responsables y que paguen por ello, porque ya nadie les puede devolver su ser querido. Y sobre todo, cuidado con este campo minado, porque si los elementos que tenemos aquí en la ecuación son trenes pesados que vienen de fuera para las que las vías españolas no estaban preparadas, fatiga de los materiales de esos trenes que, pasando por las vías con ese peso, le provocan toda una serie de desperfectos. Esos desperfectos, a su vez, vuelven, digamos, son devueltos en forma de fatiga a los mismos materiales de los trenes. ¿Cuánto vamos a tardar en que esto suceda en otra vía? Es decir, que podría que estemos ante una situación de colapso que se puede repetir en distintas vías, allá donde se han utilizado los mismos materiales y pasan los mismos trenes. Bueno, y a eso añade gravilla no homologada a cambio de una coima, travesaños no homologados pero colocando a la mujer y así seguimos, ¿no? Haciendo soldaduras las más baratas porque las otras interrumpen más tiempo la vía y se pierde dinero y le dan prisa a la empresa. Hay de verdad en la cabeza de una víctima estos días han de pasar muchas cosas. ¿Sabes lo peor? Y eso la experiencia nos lo dice, Luis, que tampoco puedes esperar que la justicia sea justa, porque en Angrois la culpa del maquinista y de un técnico de cuarta, Pepiño Blanco, que dio prisas para poner en marcha el AVE y ponerse la medalla quitando los sistemas de frenado, él no es culpable. Ana Pastor, que permitió que circulara siendo ministra de Fomento, ella nunca es culpable. ¿Y aquí va a pasar lo mismo o qué? Bueno, yo creo que con el accidente de Angrois creo que todos aprendimos. Es verdad que la justicia en estos casos siempre es muy difícil. Hay muchas cosas que nunca sabremos, como qué ocurrió de verdad el 23F. La esperanza de que yo creo que en este caso es tan evidente, me parece a mí tan claro, que yo espero que se paguen, que se asuman las responsabilidades de manera inmediata, porque es que además de la chapuza que se hizo y además de no haber invertido en mantenimiento, además de eso, hay advertencias recientes. Y los propios pasajeros estaban quejando. Es que había evidencias de que algo no estaba funcionando y se miró para otro lado. Es que ni siquiera hacía falta que hubiera sistemas de auditoría posterior para revisar que el trabajo estuviera bien hecho. Es que el propio pasajero hacía de auditor. Es que el propio maquinista hacía de auditor. ¿Y qué hacía el ejecutor? Mirar para otro lado, coger la denuncia y meterla en el cajón.
Bueno, pues a mí me parece que eso es una responsabilidad invigilando de libro, ¿no? Entonces, yo creo que la justicia debería intervenir, porque además es que si no se interviene en un caso como este, que en mi opinión es bastante transparente, de que aquí lo que ha habido es una dejación de funciones espectacular, una chapuza espectacular y probablemente también una corrupción espectacular, si la justicia en esto no interviene, es que no interviene en nada. Bueno, y algo que ha hecho Adif, todo lo que estamos contando aquí de las causas, esto ya lo saben ellos. Es decir, saben perfectamente lo que estamos contando, los chanchullos, la chapuza, abaratar costes, coimas para financiar el partido. Todo esto lo saben. ¿Qué decisión ha tomado Adif que sabe lo que está contando Roberto y Luis? Que esto puede pasar en cualquier momento en otro punto de España. Bueno, pues señores, la primera decisión la tomaba en las últimas horas. El AVE Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, uno de los más usados, rebaja la velocidad a 160 kilómetros por hora, que entonces ya ni es un AVE. ¿Por qué? Porque hay vibraciones. Ahora sí hacen caso a los maquinistas que llevan quejándose de las vibraciones años. ¿Esto es reconocer el delito, Roberto? Una excusatio non petita, ¿no? En el sentido de que efectivamente, pero si esta es la solución, ¿para qué vamos a tener AVE entonces? Esto me recuerda mucho lo que tenemos aquí en los alrededores, lo que yo tengo aquí en los alrededores de Murcia, ¿no? Que en los últimos 15 años se han plagado de carretera, infraestructura nueva, todas con sus palitos, con las luces, que están todas apagadas, ¿no? Y la carretera están oscuras. Y dice, ¿pero por qué? Y luego con límite de velocidad, porque claro, como es todo oscuro, no puedes ir un poquito más rápido. Y resulta que el ayuntamiento no tiene dinero para encender el alumbrado, ¿no? Es lo mismo. ¿Para qué pusieron esas luces entonces? ¿Para qué nos ponen el AVE? Y sobre todo considerando que el turismo, es decir, que ya esa corrosión, esa corrupción corrosiva está afectando al único motor que queda encendido de este gran transatlántico que es España, que es el turismo. Como se para el turismo, pues, ¿de qué vamos a vivir? Totalmente. ¿Vamos a tener energía eólica? ¿Para qué? Dime, Luis. Y eso, Albert, a mí me recuerda a los mensajes que aparecen en las carreteras de cuidado tramo peligroso. Oiga, pues arréglelo. Sí, ¿Es eso de advertirme que hay un tramo? Sí, hay un tramo inundable o hay un tramo de muchos accidentes. ¿No será porque la carretera está mal hecha? Pues, ¿y por qué no la arreglan? En vez de avisarme de que está mal hecha. Si usted tiene problemas, pues no me baje la velocidad, arregle los problemas. Claro. Es que siempre vamos a la solución fácil que la paga el ciudadano. Oiga, no, yo no quiero que me avise, yo quiero que solucione, que para eso lo cobra. Y por cierto, lo cobra muy bien. Opiniones sobre qué pasa con los trenes en España, la corrupción sistemática. Fernanda, Ángeles, Isabel, José María y Magda. Eso es falta de mantenimiento de vías. La cuestión de los trenes está totalmente abandonada. Y ahora me acuerdo cuando dijo el señor Puente que nos fuéramos acostumbrando a todos estos problemas de los trenes, porque iban ahí a más. Señor Puente, ¿qué nos tenemos que acostumbrar? ¿Que cada vez haya más muertos? Si alguno de los oyentes, yo he viajado a Málaga no hace mucho tiempo, el último viaje lo he hecho estas Navidades a Bilbao, y cuando vas a tomar algo a la cafetería, los vasos con el café rebotan, los asientos saltan. ¿Cómo es posible que tengamos que poner más muertos encima de la mesa? Puede que el descarrilamiento de los trenes tengan algo que ver con ese atentado de falsa bandera del que nos advertíais el día 30 de diciembre, porque ya Óscar Puente ha dejado caer que es un accidente que tiene condicionantes muy raros. Ahora ya no se habla de corrupción, ¿verdad? Ahora solo se habla del accidente, lo que quería Sánchez. Es que es una vergüenza lo que está pasando, está volviendo a pasar. Es que este gobierno pronto vaya a tener más de 140 por el COVID. Luego los de la Dana, 290 muertos, ni se lo cree nadie. ¿Y ahora qué van haciendo? Aquí ahora poco a poco van sacando los muertos, porque ya saben los muertos que hay.
Esa polémica es otra. Están los familiares de víctimas que aún no han sido localizadas indignados. No entienden que tengan que estar 3 días para que levanten 2 vagones, porque la grúa llega allí a 10 por hora. A ver, no hay helicópteros que hagan estas cosas, no hay otros sistemas más rápidos para que no estén. Yo ya no quiero pensar malherido agonizando 3 días y 3 noches debajo del vagón. Roberto, es muy difícil a las familias. Luego es verdad, los cuerpos están algunos destrozados y tardan en identificar. Eso lo puedo entender. Pero que no levanten el vagón, los 2 vagones en 3 días y tengamos que esperar a ver cuántos cuerpos hay, ¿no es muy lento, Roberto? Por lo entendido, la holografía también del lugar es un poco extraña, porque es como un terraplén, es una recta, pero que tiene como caída a un lado y otro, desconozco. Y siendo Andalucía, un territorio muy de carreteras secundarias, ahí, bueno, entiendo que quizá, a ver, a mí lo que me sorprende es otra cosa, más bien, Albert, y es el hecho de que a día de hoy, cuando tú te metes, en la gran mayoría de las veces es por internet, ya te metes para sacar un billete de tren, incluso cuando tienes que entrar a un tren, ya te tratan como si estuvieras entrando en un avión. La cantidad de controles que hay, que te piden hasta el DNI, que en teoría no deberían por qué, pero te lo piden, ¿eh? Y no son capaces de tener un manifiesto de los pasajeros y en menos de 1 hora poder decir, estos son los que faltan. Es decir, con toda la tecnología que tenemos, con todos los datos que nos piden, acuérdate, hace 1 año cuando pusieron esto de que cuando tiene que hacer una reserva para incluso alquilar un coche tiene que dar hasta, tiene que decir hasta el número de hijos que tiene, hasta las veces que tiene que ir al baño. Sí, sí. Y sin embargo, para sacar el número de personas que faltan de un manifiesto, de un tren, no son capaces. Es alucinante. ¿Para qué nos piden tantos datos entonces? Si no es para nuestra seguridad, ¿para qué es? Antonio nos manda imagen de lo que ocurrió el día anterior al accidente de Córdoba en Tortosa, en la estación de Tortosa, en Tarragona. Una catenaria cayó, están viendo imágenes, y dio un susto, una llamarada tremenda. Dice, imagínate que cae encima de un coche, tren cargado de gas o de gasolina o de productos inflamables, ¿no? Lo que tendríamos. Tenemos la sensación que no pasan más cosas porque Dios no quiere, porque el límite, la negligencia y la situación es preocupante. Vuelvo a la indignación. Escuchad a Santos, Sixto, Susana, Yolanda y Valentín. La indignación ya la tenemos montada con esto del accidente. No sé si esto es lo que más o menos se esperaba, de lo que vienes anunciando de que este gobierno nos iba pronto a distraer con algo. No sé si ibas por aquí, porque esto de los trenes a los socialistas se les da muy bien. España, en infraestructura, 1.000 millones al año. En España es donde más kilómetros hay de kilómetros del AVE. Y solamente se dedica este ministro 1.000 millones. Francia, 5.000 millones. Italia y Francia con menos kilómetros del AVE. Otra vez, otra gran desgracia hecha por un partido comunista, por un dictador sanchista, con apoyo de un PP que le vota el 80% de las veces, y vemos otra desgracia más. Mira, yo en octubre justamente he viajado en este tramo donde ha ocurrido este tremendo accidente, precisamente en esta compañía, en Irio, y la verdad, mi experiencia es que el vehículo era flamante, un viaje fantástico. A ver, no podemos culpar a nadie, hay que investigar y tal, pero sabiendo que se están llevando el dinero calentito y cómo va a haber dinero para las vías férreas, el mantenimiento, ni para nada. Estoy asustado pensando la ciudad de España llena de gente protestando contra el gobierno. Oye, como hicieron contra Amazon, porque al final el único culpable de lo que pasó en Valencia fue Amazon, pues estos mismos que se manifestaron contra Amazon
van a llenar España manifestándose contra el gobierno por el accidente de tren de Córdoba. ¿Qué se apuestan? Valentín y su ironía, pero tiene mucha razón. Esto pasa con un gobierno del PP y ¿cómo estarían las calles, Luis? Se estarían llamando asesino al ministro en el minuto 1. Pero es que es la simetría de la izquierda, que ahora está diciendo que no hay que politizar el dolor, pero que con el tema de la Dana, obviamente, lo politizan cuando les da la gana. O sea, que aquí hay una ley del embudo. Hay que ser exigente con un gobierno que ha sido negligente, presuntamente corrupto, y que esa negligencia y esa corrupción ha derivado en la situación en la que nos encontramos. Y yo creo que esa exigencia ciudadana es muy sana para la convivencia civil y también para la limpieza de la vida pública, porque lo que no puede ser es que la chapuza impere y que no pase nada. Lo que no puede ser es que la corrupción sea sistémica y que el resto nos convirtamos en pagafantas. Yo creo que la ciudadanía ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Yo creo que esto ha sido un punto de inflexión, porque además me parece que ha sido una especie de símbolo de la España, de lo que está pasando en España, ¿no? Fraguas nos hace una reflexión, la hemos contado, pero es bueno que la vuelvan a oír. Hola, Albert. Mira, te explico porque trabajé en ello y lo digo con conocimiento de causa. En imágenes emitidas en tu programa he podido apreciar que las traviesas de la vía han quedado destruidas en varios pedazos. Es imprescindible que las traviesas, los travesaños, los durmientes, para que me entienda todo el mundo, que son de un polímero de una resistencia superior al hormigón común, necesitan además un esqueleto de ferralla de acero pretensado que les aporte resistencia y digamos que elasticidad extrema. Ninguna de las imágenes aporta esa certeza de fabricación. Todo lo contrario, se ve la debilidad de las traviesas que, al menos hasta donde yo llego, no pasan una inspección de homologación mínima. Salvo que haya cambiado la normativa de fabricación, entonces me callo. Y salvo que se compruebe, es cierto. Si no es así, me da que Óscar Puente tendrá asignado una celda al lado de su antecesor, sí o sí, porque eso sí que es una negligencia absoluta. Ahora entienden por qué quieren callar informativamente a medios alternativos. Lo hemos contado al inicio, pero creo que es bueno recordarlo. Sobre los travesaños de cemento, empresa Áridos Anfersa de Córdoba renovó con Traxa y se ha convertido en proveedor de travesaños y de material hasta 2027 con un acuerdo de 108 millones. Patricia Uriz, mujer de Coldo, trabajaba en esta empresa y así, sin ir a trabajar, seguía cobrando. Presidente de la empresa, Francisco Coca Sánchez. Tras fichar a la mujer de Coldo, multiplicaron por 8 la contratación con la administración. Y casualmente este tal Coca Sánchez, junto a Coldo y Ábalos, estuvo en el Parador de Granada cuando lo echaron ya a Ábalos de ministro y quisieron ir a celebrarlo los tres juntos. Todo tiene una causa y un efecto. Lo único que espero es que lo que contamos aquí, que lo han contado Aldama en medios, que la UCO lo sabe, que todo esto, además de ser un caso de corrupción evidente, tenga una negligencia con resultado de muerte, lo cual elevaría las penas y es lo que habría que exigir ahora. Escuchen lo que nos ha dicho Diego a este programa. Diego fabrica vías de tren, lo ha hecho durante años y tiene claro que las soldaduras fueron el problema. Escuchen. El proceso aluminotérmico lleva un proceso de fundir, que eso va debilitando el material. La tensión se va debilitando. Si tú en vez de hacer 2 soldaduras haces 5, pues tienes 3 soldaduras de más. Tienes 3 puntos más de rotura. La soldadura de electrodo te cuesta 4 duros, como quien dice. Ahora, en cambio, una soldadura eléctrica o una soldadura aluminotérmica te cuesta bastante más. Pero estamos hablando de vías de alta velocidad. No estamos hablando que sea una vía de un pueblo donde pase una vagoneta de una mina. No, estamos hablando de que por ahí pasa un tren a 300 por hora. Con el peso que lleva, las inercias que lleva y la presión que lleva. No. ¿Estamos diciendo que eso puede pasar en más tramos de esa misma vía? Yo creo que en más tramos de no solo esa vía, sino de toda España.
Se puede, yo desconocía todo esto, pero los expertos nos explican, se puede soldar una vía por electrodos o de forma luminotérmica. La primera es más barata y rápida, la segunda más costosa y lenta. Ese tramo, al menos esas, se hicieron de la forma más barata y rápida. Consecuencia la que ya sabemos. Es verdad, el gobierno está lanzando hipótesis, yo creo que con poca voluntad. Una de ellas, han precintado el vagón número 6 del Lirio, porque dicen, a ver si se enganchó en alguna rueda un objeto que hiciese palanca y provocara saltar. ¿Alguien le da veracidad a algo como esto, Roberto? Ya después de especular con el sabotaje que lo hizo el ministro, ahora la hipótesis del objeto enganchado, ¿no? ¿Qué objeto llega a engancharse si físicamente, yo entiendo, yo soy psicólogo, no soy físico, pero entiendo que un tren pasando a esa velocidad, todos hemos tenido un tráiler que hemos adelantado o hemos estado cerca de un tren cuando ha pasado rápido. La simple ola expansiva expulsa cualquier objeto. Va a ser muy difícil muy improbable que algo llegue a colarse. Se está hablando de la posibilidad de que, además, como los trenes son extranjeros, es una forma de no culpar a nada de España y decir, bueno... Italianos, de su tierra. Pero construido, creo, en China y Turquía. Dice, no, es que la culpa es del tren italiano. Ya, pero el tren italiano rodaba sobre infraestructura española. Es decir, tenemos también que preguntarnos, la eventual ruptura del tren no se deberá a un tramo que ha tenido hasta 7 incidencias desde que se reformó el año pasado, en mayo. Es decir, vayamos a la navaja de Occam, a la solución más sencilla que explica el problema. Y es que efectivamente ese tramo rebotaba mucho, hay infinitos ya testimonios de ello, y muy probablemente que esto pudiese haber ocasionado una ruptura en el tren, por supuesto. Pero lo que no podemos hacer ahora es decir, no, que el tren se ha roto. Tendremos que saber por qué el tren se ha roto y por qué en ese tramo, ¿no? Vean un ejemplo, antes lo pusimos, de la alta velocidad. Tren en Gijón. Esto, hay autobuses en el Dakar que se mueven menos. Fíjense la gente, qué traqueteo. Es un tren de alta velocidad Madrid-Gijón. Entiendo que ahora digan, como no sabemos resolverlo, bajen la velocidad, máximo 160. Luis, cualquiera que viaje en la alta velocidad por el mundo se da cuenta de esta chapuza, ¿no? Sí, es evidente. Aunque bueno, ese es un ejemplo, aunque en realidad la alta velocidad creo que en España funciona razonablemente bien en términos de velocidad, no de puntualidad. Y ahora tampoco en términos de seguridad. Yo quería hablar sobre el tema de Irio, porque creo que el gobierno tiene la tentación, o puede tener la tentación, de echarle la culpa a los italianos. Recordaréis también que Puente en su momento dijo que pensaba llevarles a los tribunales, incluso a los franceses de Uigo y a los italianos, y que si no les parecía bien y se quejaban tanto, pues que rescindían el contrato, etcétera, ¿no? Yo creo que no lo van a hacer porque saben perfectamente que los italianos conocen la verdad. Que los italianos no son ciudadanos normales, los italianos son profesionales de la cosa y por lo tanto conocen perfectamente cuál es el estado de las vías, tienen sus maquinistas, tienen sus técnicos, tienen sus profesionales. El CEO de Irio salió diciendo, es muy extraño este accidente, lo que estaba diciendo es, oiga, creo yo, lo que estaba diciéndole al ministro es, oiga, o usted asume la responsabilidad o yo empiezo a hablar. Ya. Ojalá lo hagan. Yo he viajado mucho con Irio y me parecen magníficos. Nunca fue el problema Irio, y tampoco el Albia, que venía en el sentido contrario. El problema es Adif y las contratas y las mordidas y las chapuzas y colocar a prostitutas o que Koldo sea consejero de Renfe Mercancías. Pero, por favor, que el milagro es que no hayan ocurrido más accidentes como este fatales o que puedan volver a ocurrir en cualquier momento.
Miren, hay mucha gente indignada, con ganas de hacer algo. Escuchen a María, Cristina, Fabián y Antonio. Por mucho que hablemos, que critiquemos, que le digamos qué ha hecho, qué no ha hecho, qué tal, creo que ya va siendo hora de que los españoles dejemos de hablar a través de redes y salgamos a las calles hasta que todos estos sinvergüenzas corruptos estén juzgados, condenados y hacerles pagar todo lo que se pueda. ¿Qué más necesitamos para salir a la calle? Por favor. Ya los amaños, las comisiones, las sobrinas, nos está costando el dinero y que la gente nos reviente. Bueno, yo creo que es grave, que ya no cueste la vida y se quede callada la gente. Yo creo que ya es el momento de que todos salgamos a las calles y paremos este gobierno que nos está arruinando la vida día a día. Y sí, tenemos buena voluntad, pero no hacemos nada. ¿Qué pasa con los españoles? Estamos viendo cómo dan dinero a los trenes de Marruecos y aquí no mantienen nuestras vías. Saben que el dinero, y hablaremos de ello en los próximos días, el dinero que dan a trenes, metro de otros países, no crean que es por un interés solidario, que España abraza al Cairo o a Uzbekistán, no. Es porque hay que seguir repartiendo coimas. El sistema es muy sucio. El Cairo quiere hacer, o Marruecos, ¿no?, que no para de recibir millones, quiere hacer un tren en Casablanca. Bueno, España quiere que empresas españolas hagan el tren, por poner un caso que al final no salió. Bueno, pues, ¿qué hace Mohamed VI? Págame tú el tren. Sánchez le da 200 millones para el tren, o el metro, o cualquier actividad. Dice que es un préstamo, Mohamed nunca lo devuelve y la empresa española hace el tren. Esto es así. ¿Por qué le interesa a España eso? En el caso de Marruecos está claro, por el Pegasus y por el porcentaje, porque aquí alguien se lleva coima. En otros casos, Uzbekistán, el Cairo, entiendo que es por el porcentaje que la empresa española o el propio gobierno de ese país reinvierte en el partido que gobierna o en el bolsillo de alguien muy importante. Si no, no lo puedo entender. Lo peor, Roberto, es que nadie investiga esto. No hay auditorías, no hay transparencia ninguna. El día que se descubra toda la cloaca que hay en esa historia de los famosos fondos de cooperación, es decir, hay una estructura que corre al margen de lo que son las instituciones estatales a nivel internacional y que yo creo que todos los mandatarios occidentales y de países también, sobre todo África, ¿no?, países donde es fácil la corrupción, están metidos, ¿no? Todo se dice, bueno, voy a mandar fondos de cooperación a Ghana, a Gambia, y luego, ¿quién no te dice que ese dinero viene devuelto, parte de ese dinero, a una cuenta en las Islas Caimán de alguien que prácticamente es imposible de rastrear? Y sucede, basta ver ahora mismo, mira, noticia de hoy mismo, Donald Trump que no sé si lo habéis visto, que ha hecho público un mensaje de Emmanuel Macron privado, ¿no?, que más de una ocasión ya ha hablado mal de Emmanuel Macron, mostrando que esa intención de Emmanuel Macron de querer hacer negocios en paralelo a todas las grandes cuestiones que mueve Donald Trump, ¿no? Súbeme, le decía, súbeme, estoy dispuesto a que me subas el precio de los medicamentos un 200%. Esto lo dijo Donald Trump de Macron. ¿Quién se va a llevar ese incremento de precio? Es evidente que todo esto atiende a un esquema de corrupción internacional que utiliza como pantalla la ONU, las grandes ONGs, los fondos de cooperación y todo ese dinero que los países sacan, dinero de los contribuyentes, y que los contribuyentes no ven, digamos, de vuelta en forma de servicios y calidad. Totalmente. Nos vamos a la redacción, últimos mensajes. Susana Gas, cuéntanos.
Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial. Acabamos de recibir muchos mensajes. Celia nos dice que es increíble lo que estamos tragando los españoles. Estamos viendo cómo nos están quitando todo y seguimos gimoteando como niños que piden caramelos. Es hora de ser más exigentes, nos cuenta, con quienes están poniendo un cerco a nuestras vidas, a nuestra economía y, por supuesto, a nuestra libertad. CR dice que es ingeniero y nos explica que no es falta de mantenimiento, es peor todavía, es el empleo de materiales de poca calidad y de eficiencia en el diseño de la red ferroviaria. Y además nos explica, encima carecen de mantenimiento adecuado cuando eso es fundamental. Juan Pablo dice que el ministro de Transportes es un político y abogado, pero de un partido infectado de corrupción. ¿Qué podría salir mal? Isaac dice que la caída de Maduro será la derrota de Pedro Sánchez. Caerán como fichas de dominó. También nos explica que Juan de Córdoba dice que su mujer y él subieron a Córdoba en abril de este año, pasando... subimos también a Madrid, evidentemente en el AVE, y cuando volvimos se lo dije yo a mi mujer, nos comenta que no me volví a subir en el tren, que me daba mala espina, y mira que viene de lujo porque yo soy panadero y trabajo por las noches y puedo dormir tranquilamente, pero en un viaje tan largo preferíamos ir en AVE, pero ahora ya he tomado la determinación de que ya no voy a subir más en AVE y iré parando, pero me iré en mi coche. Ana dice que el PSOE ha llegado al poder contra todo pronóstico, con un atentado en los trenes 11M y con solo el deseo de que este atentado contra la seguridad vial sea por incompetencia y amiguismo y se lo lleve el poder y vayan a parar a tribunales. Eso es lo que debería pasar. También María Dolores dice que este verano fue de vacaciones a Córdoba y el estado de las autovías era absolutamente lamentable. Lo raro es que no pase nada, porque hay muchos tramos, nos cuentan, en los cuales las ruedas sufren mucho. No son las únicas autovías, nos comenta, o carreteras de su estado que está en este estado lamentable. Me pregunto cómo tenemos la obligación de pagar seguros, peajes, balizas y demás impuestos y además multas por no tenerlo en regla, y nosotros no podemos multarlos a ellos cuando es al revés. Desde luego así va el mundo. Y aquí lo dejamos, Albert. Es importante para todos nuestros confidenciales que nos sigan en las redes, en todos nuestros canales y también en el periódico digital castellonconfidencial.com para estar al día. Muchas gracias, Albert. Luis, para acabar, ¿crees que está justificado ese temor que reflejan muchos oyentes a coger un AVE? Pues yo creo que sí, desgraciadamente sí, porque es que como el gobierno no ha dado ninguna explicación, yo creo que la sospecha de que esto no ha sido un problema puntual, sino que ha habido una chapuza y presunta coima en otros puntos está encima de la mesa, cuando además los ciudadanos han quejado, no solo en Adamuz, sino en otros puntos, cuando los maquinistas también se han quejado y el gobierno no hace nada, la inversión en mantenimiento está en el subsuelo, y no parece que le preocupe a nadie. Hablando de ahora vamos a ir a 350 kilómetros por hora. Pues cuando el gobierno está absolutamente ajeno a la realidad, la verdad es que da miedo. Yo creo que la Confidencial ha sido muy interesante porque aquí hay una ley de embudo. El gobierno nos exige todo, el cinturón de seguridad, pasar la ITV, la baliza, el chaleco, etcétera, etcétera, y nosotros no podemos exigir nada. Oiga, si hay un tramo de vía que está dañado, arréglelo, pero arréglelo ya. No vale esperar 24 horas, arréglelo ya, con eficiencia. No te olvides, estáis aquí para pagar impuestos, para callar y para que os monitorice Marlaska las redes sociales a ver si os desviáis de lo que dice el líder. ¿Esto qué os creéis? ¿Que es una democracia o qué? Roberto, explícaselo tú. Bueno, a ver, yo lo único que puedo decir es que saludemos todos a la Guardia Civil y a la policía que nos están mirando ahora mismo, ¿eh? Sí. Que seguro que tenemos un ojo ahí puesto arriba. Pobres, ¿no? Con Marlaska lo que han de soportar, no lo sabe nadie. Bueno, amigos, yo espero que otra España ha de crecer de estas muertes. No hay que permitir que esto vuelva a ocurrir jamás y se puede volver a producir en cualquier momento. Llevamos años, al menos 4 en este programa, diciendo que esto no es cambiar de gobierno, que hay que resetear España de cero, que hay que empezar de nuevo, que hay que acabar con muchas leyes injustas que dan poder a los partidos para hacer estos chanchullos que ha hecho el PNV, Convergencia, que ha hecho el PP, que han hecho muchos, pero especialmente el PSOE. Y hay que variar lo que haya que cambiar y echar a la basura las normas que queramos para reconstruir un país que está hecho unos zorros.
hasta lo único que nos permitía sacar un poco de pecho, que era la alta velocidad, ya está tocada y hundida por culpa de los políticos. Se cargaron las cajas de ahorros, se han cargado la UME, la Unidad Militar de Emergencias, la UDEF de la policía, van a por la UCO y ahora también el AVE. ¿Cuántas cosas más? Lo que tocan lo destrozan y hay que evitar que eso siga ocurriendo. Querido Losada, querido Crobú, abrazos fuertes. Gracias por vuestro tiempo, amigos. Cuidaos mucho. A ti siempre, Albert. Hasta luego, Luis. Un abrazo, Luis. Un placer, un abrazo. Un abrazo a todos. Amigos, hay elecciones en Aragón y aquí creemos que el fraude electoral en España no es extraño. Cuidado porque tenemos noticias. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000 y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, saben que este programa viene denunciando presunto fraude electoral en España de distintas formas. Al menos las elecciones no son transparentes. Eso es un hecho probado. Bien, las próximas van a ser en la Comunidad Autónoma de Aragón el 8 de febrero. Queda muy poco. Y ¿saben qué? Nos van a costar el triple que en 2023. ¿Y saben quién se queda con la parte gorda del pastel del dinero público de Aragón? Sí, Indra. Como siempre, Indra. ¿No hay más empresas que puedan hacer el software para ofrecer los datos? ¿De verdad hay que confiar siempre en la misma, aunque el gobierno sea del PP? Gabriel Araujo, perito informático, investigador de todo lo que hablamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo, Albert. Gracias por la invitación. ¿Por qué 10 millones? Bueno, esto está desglosado y ha sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón. Y efectivamente, como bien apuntas, 4,8 millones, que es una factura bastante más alta que la 2023, se la lleva Indra. Recordemos que Indra cobra por el contrato marco 32 millones de euros solamente por firmar el contrato y luego percibe por cada cita electoral, ¿no? Y en este caso, pues esos 4,8 millones son el coste de este adelanto electoral, que además, como he publicado yo en mi Twitter, mi X, pues lo único que hace Indra, ya sabemos, es aportar las tablets, nada más, porque el personal ya sabe que lo aporta la administración, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y por qué cobra tanto? ¿No hay más empresas que puedan hacerlo que Indra, que está bajo sospecha en varios países? No es que hay, sino que debería ser otra empresa, porque ya sabemos que Indra está condenada por estafa y fraude al Estado en ese cártel de la informática que en esa sentencia contundente de la Audiencia Nacional avalaba la multa de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que multaba en 12 millones de euros a Indra y a otras empresas por prácticas fraudulentas. Lamentablemente, Albert, hay que decir que claro que hay otras empresas, porque lo único que hace Indra, como digo, es suministrar tablets, nada más. Y luego los ordenadores y los técnicos en el escrutinio definitivo, que ya sabemos que es a partir de ahí el sistema es el que arroja esos resultados electorales, como los propios magistrados han confesado a cámara, ¿no? Así que aquí la cuestión relevante es que las propias empresas están denunciando que no se presentan a esas licitaciones porque realmente tienen todas las de perder. Es más, te voy a dar una exclusiva muy fuerte en este aspecto, y es que la empresa que el 2015 ganó
esa licitación. Lo que denunció posteriormente que la ha perdido fue porque en las pruebas que tienen que hacer obligatoriamente les boicotearon las pruebas de las aplicaciones, y esto se sospecha que ha sido Telefónica, que es la suministradora de Internet electoral. Así que lo que ha hecho presuntamente Telefónica ha sido aplicar microcortes de Internet en esa aplicación. Entonces, claro, están constantemente resincronizando esas aplicaciones y dan fallos. Aplican esos microcortes. Telefónica puede, y cualquier operador telefónico puede aplicar esos microcortes en Internet con objeto de boicotear cualquier prueba. Así que vamos a ver cómo... Que lo que dices es muy gordo. Me es estás gravísimo, diciendo que hay un presunto sabotaje de la empresa que podría hacer la competencia a Indra con la colaboración de otra empresa del gobierno como es Telefónica, ¿es eso? Exactamente, esto el CEO de la empresa que ha ganado esa licitación en el año 2015, pues se ha puesto en contacto conmigo y me lo ha dicho a nivel privado, que efectivamente ellos, como ha sido fallida esa prueba y perdieron la licitación, en las investigaciones posteriores y auditorías y demás arrojaban que habían microcortes así casi indetectables, que lo que han provocado microcortes en Internet, quiero decir, ¿no? Y Sí, eso sí, es decir, Telefónica. Ellos hacen la prueba y como hay microcortes no les cogen y vuelven a coger a Indra. Y la sospecha es que los microcortes fueron provocados por Telefónica. Por el Oye, yo suministrador de quiero Internet, hablar claro, con porque... Yo quiero grabar entrevista con ese CEO y contigo, a ver cuándo podemos. Vale, perfecto. Voy a intentar convencerle porque, lógicamente, opta esta empresa con otros joint venture a otros contratos del Estado y ya sabemos, pues el Estado, como está aquí posicionado con esta empresa tecnológica, tiene control sobre Indra, tiene control sobre Telefónica, control sobre correos, así que cualquier orden gubernamental que haya en cualquiera de esas tres empresas se va a cumplir a rajatabla, ¿no? Ya, pero es tremendo lo que dices. Es decir, si este hombre se queja públicamente o lleva esta sospecha ante un juez, le cierran la puerta. Se acabó para él cualquier trabajo con la administración. Esto es propio de dictaduras, ¿eh? Sí, hay un problema también de prescripción. Esto todo ha prescrito. Estamos hablando de hace ya bastantes años y las nuevas herramientas forenses son las que han permitido detectar esa anomalía, ¿no? Esos microcortes. Luego, lo que tú preguntabas, ¿por qué Indra? Hay que recordar que en este caso hay un consenso total, sobre todo de PSOE y PP, de avalar a Indra. ¿Por qué? Porque Indra, ni más ni menos, es la suministradora de todos los radares que están multando en toda España. O sea que, evidentemente, esa forma de expolio al ciudadano, por la cual, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid recauda 1 millón de euros diarios en multas por radares, son los radares de Indra. O sea, ¿quién se va a meter con la compañía que está suministrando ese dineral, que está posibilitando esa recaudación brutal en todos los ayuntamientos de toda España, de todos los partidos? Por eso todos los partidos están muy callados en este tema con Indra, ¿no? Indra lo puede todo, tiene las multas, los votos, tiene lo que haga falta. Y si no, le ayudan a que lo tenga. Bueno, algún día habrá que volver a ello, pero es evidente que tanto PP como PSOE quieren que Indra siga en el recuento de votos. Habrá que preguntarles por qué. 2 datos más sobre el tema de las elecciones en Aragón. ¿Cuál es el segundo apartado que se lleva más dinero en las elecciones de Aragón? Pues ni más ni menos que las subvenciones a los partidos políticos. 2,5 millones, casi 2,5 millones se van a llevar en subvenciones los partidos políticos, ¿no? Y además, por supuestísimo, presidente de la Junta Electoral, que se va a llevar casi 4.000 euros por hacer ese simulacro de escrutinio, ¿no? El vicepresidente... Ni siquiera abrirán las cajas, ¿no? Como siempre, harán caso a lo que diga el ordenador de Indra y carpetazo. Ellos lo confiesan, lo tenemos grabados, tanto en el caso de Asturias como en Málaga. Dicen que ellos no hace falta hacer el escrutinio definitivo. Recordemos incluso lo que contestó la Junta Electoral de Sevilla al recurso de Vox del año 2015, precisamente, que diciendo que ellos realmente hacen como un procedimiento abreviado, le llaman, desde el año 2000, y realmente no abren las actas, solamente las que reclaman los partidos. Así que aquellas suscripciones en lo que no haya apoderados de determinado partido, pues nada, al hoyo, lamentablemente, ¿no? Bueno, amigos, 8 de febrero, elecciones en Aragón, y con tanta sospecha
acabarán perdiendo. Imagínense ustedes si fueran elecciones limpias, sería tremendo, arrasarían los contrarios. Querido Gabriel Araujo, estamos pendientes de esa conversación con el CEO de la empresa. Por supuesto. Por si nos aclara aquí lo que estás contando, que es muy grave. Un abrazo, gracias. Por supuesto. Muchas gracias, un abrazo para todos, hasta pronto. Candelaria, desde Alemania, gracias por tus mensajes de cariño. Las palabras que usted dio al principio, tan alentadoras, tan buenas para subirnos el ánimo a todos, ¿no? Porque parece que estamos todos tan como esperando que pase más, pero está pasando tantas cosas y usted es uno de los que nos están apaciguando y nos están alentando a que nos calmemos y que sigamos ahí. Habla de Venezuela, Candelaria, y tiene razón, es mi objetivo. Yo digo sí, ya me gustaría haber avanzado mucho más, sobre todo con los presos políticos en la calle, pero comparen a cómo estábamos hace 15 o 20 días. Pues yo creo que estamos mejor, pero no hay que parar la presión y para eso estamos aquí. Gracias, Candelaria. Bueno, José Carlos, ¿se acuerdan de la escena del camarote de los hermanos Marx? Es parte de la historia del cine. Bueno, pues eso es el gobierno de España, con todos, Puigdemont, Rufián, Yolanda y Sánchez, claro. Hombre, hola Puigdemont. Veréis, necesito aprobar unos decretitos de nada. Quiero un riñón de tu madre. Hola Pedro, vengo aquí con mi sirvienta. Si no me vale con un riñón de la Yoli. Mejor que el de mi madre. Tucán, pasa que estoy con Puigdemont. El que está tumbado en la cama es Rufián, que le ha sentado mal el cochinillo. Levanta, Rufián, que estamos negociando. Apartadle, que hace falta sitio para los de Bildu. Así todo, es exactamente como es el gobierno de España hoy. Un caos. Bueno, Sánchez, inteligencia artificial. ¿Se acuerdan aquellas palabras de Maduro? Ven a buscarme. ¿Y vinieron? Pues lo estamos intentando con Sánchez, a ver si viene. ¡Ven a por mí! ¡Aquí te espero en la Moncloa, cobarde! ¡Ven a por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde que cobarde! Con Maduro funcionó, a ver si hay suerte y funciona con Sánchez. Bueno, Íñigo Errejón, acusado de delitos de agresión sexual. Este meme corre por todas partes, me lo manda Sofía, dice, tú sabes que soy peor que Julio, pero como soy de izquierdas, todos callan y lo sabes. Y lo peor es que tienes razón. Bueno, y este cura Alejandro Alonso, nuestro querido amigo, estuvo el día de San Antón dando la bendición a animalitos con dientes largos. Mi Señor, que tu bendición descienda sobre esta criatura y sobre quienes la cuidan. Para que se vaya esta mierda, perro, el susto que me ha dado. Madre mía. Lo mejor es cuando el cura dice mierda, el perro, el susto que me ha dado. Una palabrota tenía que sacar, pobre hombre, vaya susto. Bueno, muchísimas gracias por sus donaciones a Enrique de Mateos, a Luis Gómez López, muchas gracias Luis, a Generoso Montes y a Rafael y Encarnación. Rafael y Encarnación, os quiero mucho. Muchas gracias. Y ha pasado algo y me lo manda Raúl, y es que hay un cantante de rap que yo no conozco, se llama White Caracas, venezolano, magnífico, vean la letra, escuchen. Se van a robar el petróleo y nos dejarán en la ruina. Los que se beneficiaron van de rojo y con boina, que también beneficiaron los de Rusia, Cuba y China. Y aún así las calles tienen huecos y no hay gasolina. Ni siquiera reparaban el asfalto y las aceras. No invirtieron ni $1 para alumbrar tus escaleras. Si te beneficiaras del petróleo de Venezuela, no tendrías una casa con el techo lleno de goteras. Muchos quieren recursos y no me parece extraño. Recursos que usó el régimen para hacernos daño. Yo prefiero que se usen y saquen a esos vasallos a dejarles el poder y sufrir por
50 años nadie podía ayudarnos a sacar a esos tiranos. Ya no había ni esperanza y por fin nos ayudaron. Derecho internacional por los venezolanos, pero el régimen no respetó los derechos humanos. Los que se beneficiaron ya saben cuál es la lista. La mayoría son actores influencers. Maravilloso, White Caracas. Me encanta la letra. Eso sí es sentido. El rap ha sido eso toda la vida desde su origen. Qué bien. Estos mensajes llegan a la gente joven, calan, porque esto no tiene marcha atrás. Solo hacia adelante. Prepárate, Cuba. Prepárate, Sánchez. Qué suerte, Zapatero. Ahora nadie habla de él con el accidente de tren, pero la CIA sigue investigándote. Tranquilos, todo llega. Amigos, mañana más. Gracias. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Ba, ba,